¿Alguna vez has invertido todo en alguien que parecía no verte realmente? Isabel dejó de lado sus propios sueños para apoyar a Alejandro, pero una noche fatídica cambió todo. ¿Hasta dónde irías por amor? ¿Y qué ocurre cuando finalmente decides ponerte en primer lugar? Descubre cómo un giro inesperado transformó la vida de Isabel y enseñó a Alejandro una lección inolvidable. La fiesta anual de la empresa de Alejandro era el evento más esperado del año. Cada detalle de la noche, desde el elegante salón hasta el lujoso buffet, reflejaba el éxito y el prestigio que él había logrado. Isabel, a su lado, lucía deslumbrante. Había elegido su mejor vestido, el que Alejandro decía que era su favorito, y pasó horas preparándose. Aquella noche, esperaba finalmente ser reconocida como algo más que una simple novia discreta. Creía que el apoyo incondicional que siempre le había dado estaba a punto de ser recompensado. Las luces del salón brillaban y Alejandro parecía estar en su elemento. Como siempre, recorría el evento saludando a inversores, socios y clientes, irradiando confianza. Isabel lo acompañaba, orgullosa, como si ambos fueran una extensión uno del otro. La noche para ella era casi un sueño, el reconocimiento que tanto esperaba estaba finalmente allí, a un paso de convertirse en realidad. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando Alejandro se acercó a un grupo de mujeres influyentes del sector. Eran algunas de las principales inversoras de la empresa y las invitadas más importantes de la noche. Alejandro sonrió y, sin la menor vacilación, presentó a Isabel. «Esta es Isabel, una gran amiga mía». La palabra pareció sonar en cámara lenta. Amiga. Como un disparo a quemarropa, la palabra atravesó a Isabel, dejándola sin reacción durante unos segundos. Siempre había estado a su lado, apoyando cada elección, posponiendo sus propios sueños en nombre de los de él. Y allí estaba, en una noche en la que esperaba ser llamada compañera, rebajada a una simple amiga frente a las personas más importantes del evento. Intentó disimular el impacto, forzando una sonrisa y permaneciendo a su lado como si nada hubiera pasado. Pero era imposible ignorar la punzada de humillación y la sensación de traición que comenzaban a extenderse por su cuerpo. Las conversaciones a su alrededor se volvieron distantes, y los rostros sonrientes de los otros invitados solo aumentaban el dolor que crecía dentro de ella. Con cada risa compartida, cada gesto afectuoso de Alejandro con los demás, Isabel se sentía cada vez más invisible. Intentó mantenerse firme, mirando discretamente hacia él, esperando alguna señal de que quizás había cometido un error, una palabra mal escogida. Pero Alejandro parecía completamente ajeno a lo que ella sentía. Parecía estar perfectamente cómodo presentándola como su amiga, sin percibir la profundidad del golpe que acababa de dar. Para él, el evento era un escenario, y él era la estrella. Ella, sin embargo, no era más que una secundaria en su propia historia. Las horas que siguieron fueron una mezcla de vergüenza y angustia. Isabel apenas lograba mantener una conversación, luchando por contener las lágrimas que insistían en acumularse en sus ojos. Cada segundo a su lado se volvía una tortura y, al final de la fiesta, solo deseaba irse y escapar de aquella situación humillante. Al entrar en el coche, Alejandro seguía ajeno a su dolor, inmerso en los elogios y felicitaciones que había recibido durante la noche. En el camino a casa, el silencio entre ellos era ensordecedor. Isabel miraba hacia la carretera, pero su mente era un torbellino. Pensamientos y recuerdos invadían su cabeza, y se encontraba cuestionando cada sacrificio que había hecho a lo largo de los años. Cada vez que puso los sueños de Alejandro por encima de los suyos, cada decisión que tomó pensando en él, todas las veces que aceptó ser solo un apoyo y nunca la protagonista. Al llegar al apartamento, se dejó caer en el sofá, incapaz de ocultar la frustración y el cansancio emocional. Alejandro la miró de reojo, como si recién ahora percibiera su incomodidad. «¿Estás bien?», preguntó casualmente, sin realmente parecer interesado en la respuesta. Ella solo asintió con una sonrisa forzada, sin fuerzas para discutir. Alejandro se encogió de hombros, tomó el teléfono y se alejó, todavía atrapado en su propio mundo. Cuando él finalmente se retiró a dormir, Isabel permaneció despierta, mirando el techo del cuarto oscuro.
Una sensación de vacío la envolvía, como si todo el suelo sobre el que siempre se apoyó hubiera colapsado de repente. El dolor de la humillación ahora daba paso a una amarga constatación. Alejandro nunca la había visto como realmente era. Para él, ella era una pieza secundaria, una amiga que lo apoyaba, nada más. Y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que quizás se había estado engañando todo el tiempo. Repasó mentalmente cada etapa de la relación, cada decisión que tomó pensando en el bienestar de él, cada sacrificio que hizo para apoyar los sueños y ambiciones de Alejandro. Sus propios deseos y planes fueron quedando relegados, una y otra vez, hasta convertirse en sombras distantes. Y ahora, al mirar todo lo que había construido a su lado, todo parecía dolorosamente vacío. En el silencio de la noche, Isabel tomó la decisión que cambiaría su vida. No podía seguir viviendo a la sombra de Alejandro, ni seguir siendo un apoyo para alguien que ni siquiera la reconocía como parte de su vida. Se levantó, tomó un papel y escribió una nota simple, pero definitiva: me voy. Necesito reencontrarme sin ti. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Isabel empacó sus cosas en silencio, sin despertar a Alejandro. Con una última mirada al apartamento, que durante tanto tiempo había sido el símbolo de una vida que creía ideal, cerró la puerta y se marchó sin mirar atrás. Su destino era su ciudad natal, donde aún tenía amigos y recuerdos de una época en la que creía en sus propios sueños. Isabel estaba decidida a reencontrarse con la verdadera mujer que había dejado de lado por tanto tiempo, la que siempre fue independiente, ambiciosa y decidida. Aquella mujer que, un día, creyó que no necesitaba a nadie para sentirse completa. Al llegar a su ciudad natal, Isabel sintió una mezcla de nostalgia e incertidumbre. Hacía años que no regresaba y, ahora, al recorrer las calles familiares, sentía como si hubiera viajado en el tiempo. Pequeños detalles que ni siquiera recordaba, como el aroma de los árboles en la plaza central o el sonido de las risas de los niños en la escuela del barrio, le trajeron de vuelta recuerdos de una versión de sí misma que parecía haberse perdido. Una versión de ella que era libre, sin las expectativas y presiones que el vínculo con Alejandro le había impuesto. En su antiguo apartamento, donde decidió quedarse temporalmente, Isabel se entregó a un silencio pesado, pero necesario. Se acostó en la cama, mirando el techo, mientras su mente revisaba cada momento, cada sacrificio, cada renuncia que había hecho por Alejandro. Sentía el peso de las elecciones que había tomado a lo largo de los años. Las veces que cayó su propia voz para darle espacio a él y las oportunidades de seguir su propio camino que abandonó por miedo a perder su amor y admiración. Con cada recuerdo, su pecho se oprimía hasta que, finalmente, las lágrimas brotaron, liberando el dolor que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Horas después, con los ojos hinchados y el corazón aún pesado, Isabel se dio cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. Ese dolor no era solo por la humillación de aquel evento, sino por todo lo que permitió que Alejandro le arrebatara: su voz, sus sueños y su propia identidad. Con un nudo en la garganta, susurró para sí misma: ¿cómo me dejé llegar hasta este punto? Y entonces, comenzó a surgir una nueva sensación, una rabia mezclada con una determinación que Isabel no sentía desde hacía mucho tiempo. Era hora de renacer. En los días siguientes, Isabel se reunió con su antiguo círculo de amigos. Estaba dispuesta a comenzar de nuevo, no como la sombra de alguien, sino como la mujer que un día fue. Durante uno de esos reencuentros, se encontró con Felipe, un amigo de los tiempos de universidad, que quedó impresionado al verla. Felipe era ahora un ejecutivo exitoso y, después de algunas conversaciones y recuerdos compartidos, percibió la competencia e inteligencia de Isabel. Cualidades que aún parecían intactas a pesar de los años alejada de su propia carrera. En una de las conversaciones, Felipe no pudo resistir y le preguntó directamente: «Isabel, ¿qué pasó con tus sueños, con la mujer increíble y llena de ideas que conocí?» Sus palabras la golpearon de lleno, pero de una forma casi reconfortante. Nadie le hablaba así desde hacía mucho tiempo, nadie la veía de esa manera. Inspirado por el reencuentro,
Felipe pronto le propuso algo inesperado, un puesto en la empresa donde trabajaba, que casualmente era la mayor competencia del imperio de Alejandro. La oferta era tentadora, e Isabel sintió su corazón latir más fuerte ante la posibilidad. Sin embargo, la duda la asaltó de golpe. Trabajar en una empresa que competía directamente con Alejandro parecía una ironía del destino. No quería que la decisión fuera un acto de venganza, pero, al mismo tiempo, sentía que esta podría ser la oportunidad para mostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de triunfar por sus propios méritos. Con una calma recién descubierta y una chispa de determinación encendida, Isabel aceptó la oferta. Así comenzó su renacimiento. El trabajo se convirtió en su nuevo amor, y Isabel se dedicó por completo a él, poniendo en práctica todo el conocimiento y talento que habían estado reprimidos. El equipo, inicialmente escéptico, pronto quedó impresionado con sus ideas innovadoras y su habilidad de liderazgo. En pocos meses, Isabel transformó el departamento de innovación de la empresa, creando estrategias audaces y efectivas que comenzaron a amenazar directamente el mercado de Alejandro. Y, sin darse cuenta, Isabel redescubría quién era en realidad, una mujer fuerte, capaz e independiente. Cada logro, cada elogio y el reconocimiento de su equipo eran como piezas que recuperaba de sí misma. Isabel sentía que, finalmente, estaba reconstruyendo algo solo para ella. El pasado con Alejandro parecía cada vez más distante con cada nuevo proyecto exitoso, y la sensación de libertad que eso le traía era casi indescriptible. Ya no pensaba en él con amargura, sino con gratitud por haberle enseñado, aunque sin querer, que ella era mucho más de lo que él pudo ver. Mientras Isabel ascendía, Alejandro comenzaba a experimentar lo opuesto. El éxito que siempre consideró garantizado estaba en riesgo, y él ni siquiera imaginaba que Isabel era la mente brillante detrás del crecimiento de la competencia. La nueva Isabel era una fuerza imparable, y, al descubrir la extensión de su propio poder y valor, no tenía intención de detenerse. En las primeras semanas, Alejandro no sospechaba que algo estuviera mal. Confiado, seguía como siempre, seguro de que nada amenazaría el prestigio de su empresa. Sin embargo, los números comenzaron a contar otra historia. Nuevos clientes se interesaban por la competencia, inversores antes leales ahora dudaban en sus compromisos, y proyectos que antes garantizaban el crecimiento de la empresa enfrentaban contratiempos inesperados. Era como si el control que tanto valoraba estuviera escapándose lentamente de sus manos, y, para él, eso era incomprensible. Para Isabel, la fase de adaptación en el nuevo empleo había quedado atrás. Ahora, al frente del sector de innovación de la empresa rival de Alejandro, estaba decidida a transformar el negocio en una potencia inigualable. Lideraba con firmeza, pero también con humanidad, ganándose el respeto y la confianza de su equipo, que veía en ella a una líder decidida y apasionada. El éxito que Isabel aportaba a la empresa era notorio, y cada nuevo desafío superado avivaba en ella la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Felipe, su amigo de toda la vida, observaba de cerca su ascenso. Entre reuniones y proyectos, compartían confidencias y risas, y el apoyo que Felipe le brindaba era una fuerza tranquila que Isabel nunca había sentido antes. A su lado, se sentía comprendida, como si él viera sus cualidades y su fortaleza sin ninguna duda. Sin darse cuenta, Felipe se había convertido en un refugio seguro, alguien con quien podía compartir no solo el presente, sino también las heridas del pasado, que él, en silencio, ayudaba a sanar. Mientras tanto, Alejandro, cada vez más frustrado con los problemas en su empresa, comenzaba a perder el control de sus emociones. Las constantes fallas y la presión de los inversores lo volvían cada vez más agresivo con sus empleados, y el equipo, antes leal, ahora lo evitaba. Los comentarios sobre el crecimiento de la competencia se hacían cada vez más frecuentes, y él sabía que algo impulsaba aquella expansión. Decidido a descubrir la causa, Alejandro mandó investigar los cambios en la empresa rival, ignorando, sin embargo, que el mayor golpe vendría de donde menos lo esperaba. En una de esas noches de tensión, durante una cena con inversores, Alejandro escuchó un nombre que lo hizo detenerse en mitad de una frase: Isabel.
Uno de los presentes mencionó que la nueva ejecutiva de la competencia había sido una de las fuerzas impulsoras detrás de la impresionante transformación de la empresa. Alejandro, esforzándose por disimular la sorpresa, intentó minimizar la importancia del tema, pero no pudo ignorar la extraña sensación que lo invadió. ¿Isabel? ¿Podía ser la misma mujer que él había dejado atrás sin la menor consideración? La duda fue resuelta por la respuesta de uno de los ejecutivos. ¿No lo sabías? Isabel es ahora la directora. Ha hecho un trabajo impresionante. La frase resonó en su mente como un golpe. Isabel, la mujer que él había despreciado y reducido a una simple amiga, había renacido, y no solo eso, ella era la responsable de la caída de su propia empresa. En ese instante, el control que tanto valoraba parecía finalmente hecho pedazos. Alejandro salió de la reunión sin despedirse de los invitados. Caminó por la noche intentando encontrar alguna explicación, pero la verdad era ineludible. Subestimó a Isabel, ignoró su valor, y ahora pagaba el precio de ello. Se sentía humillado, como si su propio ego fuera la causa del declive que ahora experimentaba. Al llegar a casa, el peso de la realidad finalmente lo golpeó con toda su fuerza. La mujer a quien trató con tanta indiferencia se había convertido no solo en una líder poderosa, sino también en la causa directa de su caída. Isabel, por su parte, ni siquiera pensaba en Alejandro. Cada victoria que lograba en su nueva empresa la hacía sentirse más segura, más realizada. Y, aun cuando alguien mencionaba casualmente el nombre de Alejandro, solo sentía una indescriptible ligereza. Con el tiempo, había dejado atrás cualquier rastro de rencor o resentimiento. Ahora, su única preocupación era su propio crecimiento. Alejandro, quien siempre había sido visto como un líder invencible, comenzaba a sentir el impacto de sus elecciones y de la feroz competencia que Isabel imponía a su empresa. El declive era gradual, pero constante, y cada nuevo obstáculo parecía más difícil de superar. Se encontraba cada vez más solo. Empleados antes leales ahora murmuraban críticas veladas, mientras los inversores exigían resultados. Aquella confianza que un día definía su actitud se transformaba en una máscara quebrada, y Alejandro, antes imbatible, se veía sin salida. En reuniones con sus directores, intentaba mantener la autoridad, pero su paciencia se agotaba cada vez más rápido. «Solo traen excusas», gritaba, golpeando la mesa mientras las miradas se desviaban, evitando su contacto. Alejandro no podía soportar que sus propios empleados parecieran reírse a sus espaldas. La verdad, sin embargo, era evidente: la empresa competidora, bajo la dirección de Isabel, conquistaba el mercado con una serie de estrategias innovadoras que él jamás había considerado. La tensión lo acompañaba en casa, donde pasaba noches en vela, releyendo informes y tratando de entender por qué todo se había salido de control. Ya no quedaba ni rastro de la seguridad que antes exhibía. En los últimos tiempos, Alejandro sentía el corazón acelerado, el pecho oprimido, la mente invadida por pensamientos caóticos que no le daban paz. Miraba a su alrededor y veía el silencio, un vacío que, ahora, parecía burlarse de él. En un momento de desesperación, Alejandro intentó confrontar a sus directores, exigiéndoles que revelaran cualquier información sobre los métodos de la competencia. Uno de ellos, quizá el más antiguo y fiel, respiró hondo y finalmente dijo lo que todos temían: es Isabel. Ella está al frente de la estrategia de la competencia. La nueva líder de la empresa rival es ella. La revelación hizo que la sangre de Alejandro se helara. Por un instante, apenas logró respirar, incapaz de aceptar la verdad que él mismo había ignorado. La imagen de Isabel se volvía cada vez más clara en su mente, pero ya no como la mujer sumisa y amiga que había presentado en el evento. Ahora la veía como una figura imponente, alguien que, desde lejos, sin siquiera necesitar verlo, desmantelaba todo aquello que él siempre consideró indestructible. En casa, aislado, Alejandro comenzó a comprender que quizá él mismo había puesto los ladrillos de su propio fracaso, despreciando a la persona que más lo apoyó. Conforme pasaban los días, Alejandro se volvía más amargo, más introspectivo, y el impacto de esta nueva realidad lo devastaba.
Empezó a escuchar su propio nombre asociado al fracaso, y las voces en los pasillos hablaban abiertamente sobre su caída. Quizá ya no tiene el toque de antes, era un comentario que se repetía, y él lo escuchaba como una sentencia. En un arrebato de ira, despidió a uno de los directores, pero eso solo hizo que su reputación se desmoronara aún más rápido. Mientras Alejandro se hundía, Isabel prosperaba. La empresa, bajo su mando, crecía en popularidad y eficacia, atrayendo inversores, medios de comunicación y respeto. Isabel, ahora en una posición de poder, finalmente era reconocida por sus propias habilidades y por todo el potencial que siempre tuvo. Y el brillo que Alejandro tanto quiso apagar ahora era una luz que iluminaba toda la industria. Alejandro, desolado, apenas podía enfrentar su propio reflejo en el espejo. Las noches de angustia, el orgullo herido y la amargura que crecía en su interior hicieron que, por primera vez, pensara en Isabel no como una mujer que él pudiera manipular, sino como alguien que había perdido para siempre. Sentía el sabor amargo de la derrota, no solo en los negocios, sino también en lo que quedaba de su propia dignidad. Isabel, finalmente comprendía, fue mucho más de lo que reconoció, y ahora pagaba el alto precio de esa elección. El derrumbe de Alejandro continuaba, y las personas a su alrededor, antes ciegamente leales, ahora solo observaban su caída. Estaba solo, atormentado por el fantasma de sus decisiones y por las oportunidades que él mismo había desechado. El imperio que construyó se desmoronaba, y él, devastado, ya no sabía cómo recuperar el control, pues él mismo lo había entregado a quien había despreciado. En un evento empresarial, Isabel fue invitada a subir al escenario para recibir un premio por una campaña que había aumentado las ganancias de la empresa a niveles inéditos. Felipe, con una sonrisa de admiración, fue quien le entregó el galardón. Al recibir el trofeo, él se aseguró de reconocer su trayectoria. Isabel, eres la prueba de que el valor y el talento superan cualquier obstáculo. Lo que estamos construyendo aquí no sería posible sin tu visión. Este premio es solo el comienzo del reconocimiento que mereces. Las palabras de Felipe la conmovieron profundamente. Cuando miró al público y agradeció el apoyo de su equipo, Isabel se dio cuenta de que algo dentro de ella se cerraba. Las heridas dejadas por Alejandro finalmente habían cicatrizado, y ahora solo pensaba en el futuro. La mujer que él había subestimado estaba ahí, en su apogeo, sin sombras de dudas o inseguridad, y el pasado que él le había brindado, por más doloroso que hubiese sido, ahora era solo un recuerdo. Isabel ya no sentía rencor ni resentimiento, solo una sensación de que cada sacrificio y cada dolor la habían llevado a este momento. El impacto de Isabel en el mercado se sentía con fuerza, y, mientras ella crecía, Alejandro se hundía. Su imperio se desmoronaba lentamente, y él luchaba por encontrar explicaciones. Sus empleados ahora lo miraban con recelo, evitando sus miradas furiosas y sus explosiones de ira cada vez más frecuentes. Buscaba respuestas sin imaginar que el nombre de Isabel era la clave de todo lo que estaba sucediendo. El hecho de haber ignorado su valor en el pasado ahora regresaba para atormentarlo como un fantasma, y la soledad que siempre ignoró se convirtió en su única compañía constante. Las revistas de negocios seguían destacando el liderazgo de Isabel, y con cada edición ella se veía más reconocida como una de las mujeres más influyentes del sector. Para ella, cada logro era una victoria sobre el pasado. En cada artículo que leía, veía no solo su propio esfuerzo reflejado, sino también la certeza de que nunca volvería a ser vista como una amiga o alguien insignificante. Isabel era ahora la referencia que tantas personas admiraban, la mujer que había construido su propia historia y que inspiraba a otros a hacer lo mismo. En uno de esos artículos, un periodista le preguntó sobre los desafíos que había enfrentado en el pasado y cómo eso la había moldeado como profesional. Isabel respondió con la seguridad de quien finalmente se ha encontrado: cada desafío, cada vez que fui subestimada o dejada de lado, me trajo hasta aquí. Son las cicatrices que llevamos las que nos hacen fuertes, y yo estoy agradecida por cada una de ellas. Sus palabras no eran solo para el público, sino también un recordatorio para ella misma, una lección de que, a pesar de todo, el pasado ahora era solo una enseñanza. En una noche particularmente difícil,
en la que parecía que el peso de cada error caía sobre sus hombros, Alejandro tomó una decisión que había postergado durante semanas. Sabía que necesitaba hablar con Isabel, disculparse, intentar, de alguna manera, mostrar arrepentimiento. Tras horas de vacilación, tomó el teléfono y buscó su número en la lista de contactos. Respiró hondo, intentando ensayar lo que diría, pero su mente estaba en blanco. En el segundo timbrazo, Isabel contestó, y Alejandro sintió que la garganta se le secaba. Isabel, soy yo, Alejandro, dijo, con la voz temblorosa, incapaz de controlarse. Del otro lado hubo un breve silencio. ¿Qué quieres, Alejandro?, respondió ella, con una firmeza que lo desarmó. Isabel no parecía sorprendida, pero su tono tenía una distancia que él no esperaba. Yo, comenzó, sintiéndose ridículo por dudar ante ella. Isabel, cometí errores terribles. Tomé decisiones de las que me arrepiento profundamente. Yo no supe cómo valorarte, confesó, tragando su orgullo. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quería que supieras que estoy sinceramente arrepentido. Isabel permaneció en silencio, y Alejandro sintió como la ansiedad lo invadía. Su corazón latía acelerado, y se preguntaba si ella lo dejaría sin respuesta, pero entonces ella rompió el silencio. Alejandro, comenzó, y su voz era calma pero distante. Solo quieres aliviar tu culpa. Pero la verdad es que yo ya seguí adelante, y lo que hiciste o dejaste de hacer, ya no importa. No necesito que me pidas perdón, ni lo quiero. La frialdad en sus palabras lo golpeó. Isabel no alzaba la voz ni demostraba ira, por el contrario, parecía estar completamente en paz, lo cual lo dejaba aún más inquieto. Alejandro, que esperaba lágrimas o algún resentimiento, se sorprendió por su tranquilidad. Isabel realmente había superado todo, y, en el fondo, él sabía que nada de lo que dijera cambiaría su postura. Intentando contener su desesperación, aún trató de insistir, Isabel, tú fuiste la única persona que realmente se preocupó por mí. Yo, cometí un error, lo sé ahora. Quisiera que pudieras perdonarme, que pudieras entender cómo me siento. Isabel respiró hondo, y Alejandro la imaginó del otro lado, con esa misma calma desconcertante que siempre la caracterizó. Alejandro, no me corresponde entender cómo te sientes. Yo ya no formo parte de esto, dijo de forma directa. Lo que viví contigo, dolió. Pasé por muchas cosas, pero ahora eso forma parte de una versión antigua de mí, una que tú elegiste dejar atrás. Si hoy sientes culpa, quizás sea porque estás comprendiendo el valor de algo que desechaste. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Sus palabras parecían inútiles, y se sentía completamente impotente. El arrepentimiento que sentía era devastador, pero Isabel ya no estaba dispuesta a escucharlo. La mujer que un día habría aceptado cualquier disculpa o pedido de perdón ahora ya no le debía nada. Isabel continuó, espero que encuentres la manera de lidiar con tus errores, Alejandro, pero no necesito estar en ese proceso. Lo que pasó entre nosotros me ayudó a entender muchas cosas, pero también me enseñó a no aceptar menos de lo que merezco. Alejandro sintió una mezcla de humillación e impotencia. Por más que quisiera suplicar, sabía que no serviría de nada, ya había perdido a Isabel para siempre. La soledad que siempre había ignorado ahora parecía un abismo infranqueable. Cuando Isabel terminó de hablar, él sintió el peso de sus palabras como una sentencia. Alejandro sabía que jamás recuperaría lo que perdió, y la única persona que podía aliviar su dolor ahora era aquella a quien él mismo había herido sin piedad. Sin más que decir, Isabel se despidió. Te deseo que estés bien, Alejandro, pero ya no hace ninguna diferencia para mí. Cuídate. Y colgó, dejándolo en un silencio que parecía resonar en cada rincón de la casa. La llamada terminó, y Alejandro permaneció allí, sujetando el teléfono, con el pecho oprimido por el vacío más profundo que había sentido jamás. Isabel finalmente había encontrado la fuerza para dejar atrás el pasado y construir una vida en la que era la protagonista de sus propios sueños. La caída de Alejandro fue dura, pero aprendió que algunas pérdidas son definitivas. ¿Y tú,
¿Alguna vez has tenido que dejar ir a alguien para reencontrarte? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Dale like para apoyar nuestro trabajo y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.